Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. David comete adulterio. Segunda de Samuel 11, del 1 al 13. Hay un versículo en la Biblia, está en el libro de Números, capítulo 14, verso 18, que recoge mucho lo que es el espíritu del devocional de hoy. Nos dice esta porción de la palabra de Dios: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, pero también Él tiene que ser justo. Fíjese cómo dice, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Es decir, debemos saber que la santidad de Dios exige justicia. Y la Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Por eso, cuando el hombre peca en el huerto del Edén, allí hubo que sacrificar un cordero. Y dice la Biblia que la desnudez de Adán y Eva fue cubierta con un cordero, con la ropa de un cordero, con las pieles de un cordero. A un cordero le quitaron su dignidad, su vestuario. Su sangre fue derramada para cubrir la desnudez de Adán y Eva ese día. Y no solo eso, Adán y Eva fueron echados del huerto, de la presencia de Dios. Entonces, uno tiene que decir: sí, es verdad, Él es muy bueno, muy misericordioso y todo eso, pero también aquí dice que de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Entonces, esto habla mucho del carácter de Dios y tenemos que saberlo. O sea, la Biblia dice: no os engañéis. Dice 1 Corintios 6:9, no os engañéis, ni los mentirosos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras entrarán al reino de los cielos. Entonces, cuando uno ve que dice ni los mentirosos, ni esto ni aquello, uno tiene que tomar eso muy en serio, porque la Biblia dice que Él no va a tener por inocente al culpable. Hay algo en el medio entre el juicio, y la misericordia, es la confesión. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, reconocemos, nos humillamos, Dios perdona. Sin embargo, y quiero que anote esto bien, muchas veces, si no siempre, las consecuencias del pecado nos alcanzan de una manera u otra. Y en el caso de Adán y Eva, fueron echados del huerto, y de ser rey, su corona se le cayó, ¿entiende? Y su reino fue traspasado. Y lo mismo pasa hoy. Gente que pierden su familia, que pierden su ministerio, que pierden cosas, que pierden sus empleos, que pierden la gracia de Dios. David pierde muchas cosas. Y como vemos aquí, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, uno puede decir: ay, pero Dios es injusto porque fue David que pecó. ¿Por qué entonces los hijos y los nietos? Bueno, fácil. Porque si tú tienes un empleo y tú no haces bien tu trabajo, te van a echar del trabajo. ¿Y quién va a pasar dificultad? Tú solamente, no, toda tu familia. Entonces tenemos que saber que lo bueno o lo malo que hagamos nos va a afectar no solamente a nosotros, sino a las personas que están alrededor de nosotros, las personas que Dios nos ha encargado, nuestra familia, etcétera. Y sobre todo nuestro destino eterno. Otra cosa que vemos de aquí es que la Biblia, de la lectura de hoy, la Biblia es un libro extraño. No es como la película, que los protagonistas siempre les va bien y las cosas les salen bien. Aquí no, aquí los grandes héroes de la Biblia son hombres común y corriente, hombres y mujeres común y corriente, con su defecto, con su problema. Y la Biblia no lo esconde. Como vamos a ver hoy, lo que hizo David, él trató de hacerlo a escondida y ocultar todas las evidencias. Sin embargo, Dios se lo echó en la cara. Y no solo en aquel tiempo, sino que durante miles de años se ha estado leyendo lo que ese hombre hizo ese día. Mire, yo siempre tengo un consejo, y eso es una de las cosas que a mí me ayuda, que yo siempre me digo: lo que seas que hagas, tienes que confesarlo, porque si no lo confiesas, no vas a ser perdonado. Y el pecado que no es borrado, que no es perdonado, todo eso, dice la Biblia, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. De alguna manera, aquel día cuando nos presentemos delante de Dios, todas esas cosas van a salir a la luz. Así que mejor uno se arrepiente, la confiesa, se aparta, y ya tú sabes que ese día tú no vas a ser avergonzado. Esa es la receta de
que aprendemos con el devocional de hoy. Y la lectura está en 2 de Samuel 11 del 1 al 13 y la lectura para la Biblia en un año está en Hechos capítulo 11 del 19 al 30, Josué capítulos 13 y 14, Job capítulo 27. Entonces nos dice la lectura de hoy, 2 de Samuel 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y déjenme hacer una nota aquí. Este Eliam, algunos comentaristas bíblicos dicen que él parece ser el hijo de Ahitofel. Ahitofel era un gran consejero de David, que después se volteó contra él y se puso del lado de Absalón, cuando Absalón se levantó contra su propio padre. Entonces, fíjese que la casa de esa mujer estaba cerquita del palacio. Entonces eran gente importante. Y este Urías Eteo era uno de los 30 valientes del rey David, el esposo de esta mujer. Eran gente que estaba en el centro del poder. Entonces, dice la Biblia que de su palacio él la vio que se estaba bañando y la mandó a buscar. Y aquí hay otra cosa. Generalmente, antes de uno cometer un pecado, uno ha tenido que pasar muchas alertas porque Dios te manda a avisar de mil maneras. Yo le voy a dar un ejemplo. Una vez, siempre que íbamos al supermercado, la esposa mía me decía: no compra azúcar blanca, compra azúcar crema. Y yo le decía: no, a mí es la crema, la blanca que me gusta. Y ella siempre me insistía y eso era una lucha. Y yo, bueno, al final casi me obligaban a beber azúcar crema. Y un día por fin ella está en Samaná. Digo yo, por fin soy libre de toda potencia extranjera. Y yo voy corriendo a buscar por fin la azúcar blanca, que Mari no estaba ahí. Y vocea a alguien del pasillo: no haga eso, no compre eso. Y cuando veo, era la esposa de un conocido que me dice: no, usted se va a enfermar si consume ese azúcar. Y yo me reí porque yo dije: Mari no está aquí, como quiera dejo un guachimán por acá. Entonces, igual con las cosas de Dios, Dios de alguna manera siempre nos manda alerta y nosotros escogemos ignorarla. Por ejemplo, dice acá que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, eso en la primavera, porque no iban en el invierno, iban en la primavera a la guerra. Dice, pero el ejército salió, pero David se quedó en la casa. Ahí hay problema. Es decir, había que ir a la vigilia a orar, pero David se quedó en la casa. Había que ayunar, había que evangelizar, pero David se quedó en la casa. Y ese pero de tú estar donde no tienes que estar, ya tú sabes lo que va a pasar. Entonces, dice aquí la Biblia, le dijeron: esa esposa de Urías Eteo. Ahí mismo él debió pararse, pero no se detuvo ahí. Dice entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Me salté un versículo acá. Entonces dice la Biblia: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es decir, en el momento que le dijeron: es casada esa mujer, él debió pararse. No, la manda a buscar. Se acuesta con ella. Dice la Biblia en el verso 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Ahí empiezan los problemas. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Esta expresión, lava tu pie, significa: ve y acuéstate con tu mujer. David estaba tratando de ocultar su pecado y que el hijo se le pegue a Urías. Dice la Biblia en el verso 9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá
están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están en el campo. ¿Había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haría tal cosa. Lo que pasa es que cuando en esos tiempos, cuando iban a la guerra, sabían que la guerra no era solo física, sino también espiritual, y que habría que andar en obediencia delante de Dios. ¿Ok? Y Urías dijo, no, nosotros estamos en medio de una batalla y yo voy a abstenerme de eso hasta que el arca de Dios sea traída en paz, hasta que Dios decida cómo va este asunto. Usted sabe, la Biblia dice que hay tiempo para todo, tiempo para abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Hay momentos realmente que uno tiene que, mire hermano, ni dormir, ¿entiende? Y tomar sus tiempos. Y Dios le avisa a uno, cuando la Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación, dice la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, y el otro contraste es que este hombre ni siquiera era israelita, era eteo. Y David, que era el rey, se está conduciendo de esta manera. El verso 12 dice, David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Entonces David, como no pudo a la buena, viene y lo emborracha, para que borracho vaya y se acuesta con su mujer. Y a un borracho, el hombre no fue y se quedó ahí guardando a su rey que le había sido infiel. Que Dios tenga misericordia, Señor. Que devocional como esto nos pongan a pensar, a recapacitar y a temer. Porque uno como ser humano siempre tendrá sus inclinaciones, no hay ser humano que no peque. Por eso el temor de Dios es una cosa muy grande. Cuando tú sabes que Dios es justo y que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.